Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En este video vamos a hacer un pequeño análisis acerca de las celdas de difusión de Franz. Pero antes de hablar sobre las celdas de difusión de Franz, es importante tener en cuenta qué es la difusión como tal. La difusión es un movimiento entre soluto y solvente, ya sea en ciertos sistemas, por ejemplo, orgánicos, como el organismo como tal, o en sistemas neutros, quietos, tales como una membrana permeable o semipermeable que esté en medio de un soluto y un solvente, entre las cuales va a haber cierto movimiento de moléculas desde un lado hacia otro lado. Eh, Esta difusión puede ser afectada por efectos como la temperatura o la concentración. Un ejemplo de la afectación de la temperatura es que cuando vemos que hay dos sustancias quietas, separadas, por ejemplo agua y sal, y una cierta concentración de sal, hay un punto en el que la saturación de la sal es, pues que el agua se satura por completo de sal y ya no hay una mezcla de más sustancia en el agua, ¿cierto? A medida que hay un aumento de la temperatura, la sal puede diluirse mucho más y mezclarse más fácilmente con el agua. Un ejemplo de concentración, de que el sistema sea afectado por la concentración, es que digamos que está el soluto y el solvente en medio con una membrana de por medio. El sistema que contenga mayor concentración, las moléculas de ese sistema intentarán migrar al otro que tenga una menor concentración. Eso se llama flujo de concentración afectado, flujo de partículas afectadas por la concentración. La difusión puede verse afectada por el tipo de sistema en la que se contenga o en la que vaya a ocurrir la difusión, ya sean sistemas monocompartimentales o bicompartimentales. Los monocompartimentales eh, no tienen una membrana como tal intermedia, sino que son un soluto y un solvente con contacto directo, por así decirlo, en el cual si hay una mayor concentración de uno, van a migrar las moléculas al otro de manera directa. Los bicompartimentales tienen una membrana de por medio, como en el cuerpo humano, ya sea por capilares, por así decirlo, las glándulas sudoríparas, por poner algunos ejemplos, en los cuales eh, puede haber una transferencia desde una parte de la membrana, o bueno, desde un sitio hacia otro sitio por medio de la membrana, la cual servirá como eh, una especie de compuerta que, dependiendo de la concentración que haya en un lado de, pues, la concentración de la sustancia, esta compuerta va a permitir el paso hacia el otro lado donde se contenga una menor concentración, y así nivelar el balance de concentraciones de cierta sustancia en el organismo. Es muy importante para el campo de la química farmacéutica y más específicamente para el campo de la biofarmacia el conocer los diferentes mecanismos de difusión de cada fármaco. Esto debido a las rutas metabólicas que se van a generar a partir de su administración. Por ejemplo, el hígado, dependiendo de la sustancia, si es hidrofílica o hidrofóbica, lo puede desechar mediante la orina, o por el contrario, si es hidrofóbica, por las heces. Entonces, el hecho de, de que ocurran estos procesos da al pie a una generalidad denominada como el sistema LADME. El sistema LADME es el sistema de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos y metabolitos en el organismo. Todos los fármacos y todos los metabolitos van a seguir este sistema. Muy poco porcentaje del fármaco o de la sustancia que ingresa en el organismo va a poder llegar a la región donde realmente se está necesitando. A este célula o a esta región o a este grupo de células que reciben este fármaco se les denomina células diana. Para evaluar el perfil de la disolución de cada fármaco
es importante hacer una prueba in vitro en la que se intente determinar la cantidad de fármaco que se está liberando en las, o bueno, que están llegando a las células en en ciertos momentos, a diferentes tiempos. Por ejemplo, se hacen pruebas de 30 minutos, 1 hora, 8 horas, 24 horas, etcétera, para así determinar la dosis correcta que se debe administrar al paciente y los tiempos en los que se debe consumir el fármaco para hacer un correcto efecto en el organismo. Existen diferentes métodos para estudiar la difusión. Uno de ellos está en la difusión modificada, que será a través de una serie de materiales de polímeros hidrosolubles que al estar en contacto con el agua se van a gelificar. Esta gelificación se hará alrededor de los comprimidos que contengan cierta cantidad de sustancia a estudiar y el flujo de difusión del gel a través de esta sustancia será mucho más lento, lo que dará pie a un estudio más detallado acerca de la velocidad de la difusión y del tipo de difusión que va a ocurrir en estos casos. Teniendo en cuenta todos esos conceptos, podemos asociarlos a las leyes de Fick, que son dos. La primera ley de Fick habla sobre el flujo, teniendo en cuenta que el flujo es una velocidad en la que podríamos decir que es la velocidad en la cual una sustancia se mueve a través de un medio, ya sea una membrana bicompartimental, ya sea una sustancia gelificada o ya sea una sustancia monocompartimental que tenga que ver con las concentraciones de las sustancias presentes. La segunda ley de Fick es, por así decirlo en términos prácticos, la segunda derivada de la primera ley. La segunda derivada nos va a dar los picos máximos en los cuales ha ocurrido la absorción o los puntos de absorción en el organismo. Nos da esta gráfica, a la hora de graficar esta segunda ley nos va a dar unos picos en los cuales va a ser claramente visible estos puntos de absorción. Uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta es el time lag. ¿Qué es el time lag? Es un espacio de tiempo determinado en el cual el fármaco aún no ha comenzado a absorberse. Independientemente del tiempo en el cual se haya administrado, hay un tiempo necesario para que el fármaco comience a absorberse. No es inmediato la absorción. Esto debido a que hay ciertos procesos por los cuales el fármaco debe pasar antes de comenzar su metabolización. La segunda ley de Fick es, por así decirlo en términos prácticos, la segunda derivada de la primera ley. La segunda derivada nos va a dar los picos máximos en los cuales ha ocurrido la absorción o los puntos de absorción en el organismo. Nos da esta gráfica, a la hora de graficar esta segunda ley nos va a dar unos picos en los cuales va a ser claramente visible estos puntos de absorción. Debemos tener muy en cuenta que el organismo está compuesto de unas capas lipídicas, las cuales dificultan muchísimo el transporte a través de ellas de sustancias hidrofílicas, y presumiríamos que las sustancias hidrofóbicas pueden pasar mucho más fácil a través de estas membranas. A esta selectividad le podemos llamar permeabilidad de las membranas. Existen unas fuerzas presentes a la hora de que ocurra la difusión de ciertas sustancias, tales como las ya mencionadas concentración o gradiente de concentración, la temperatura, pero también podemos mencionar la presión que estará dada para las sustancias gaseosas. A mayor presión, mayor va a ser la difusión, y el potencial eléctrico, que no nos corresponde tanto en este tema porque se nos sale de nuestro campo de estudio. Era muy importante conocer los conceptos anteriores para poder comprender el funcionamiento de la celda de difusión de Franz, ya que esta celda se ha utilizado desde 1975 para evaluar la permeabilidad y la liberación de muchísimos fármacos en la industria. Una de las principales características es que permite evaluar la cinética de liberación a partir de diferentes sistemas farmacéuticos,
También estudia a partir de la temperatura, la concentración y la agitación, la velocidad que va a tener el fármaco a la hora de ser administrado. Recuerden que una de las ventajas que tiene este sistema de celdas de difusión de Franz es la poca manipulación que se tiene con los tejidos, no es necesaria la recolección de muestras a cada instante y que nos ayuda a cuantificar la formulación y la administración de las muestras de fármaco utilizadas en las membranas. Espero que les haya gustado mucho este video y que les haya sido muy informativo.